Bienvenidos, estamos en Opiniones Encontradas. Hoy, en ausencia de mi compañero y amigo Pepe Buendía, los saluda Gerardo Galarza. Como siempre, Opiniones Encontradas, usted sabe, es el programa de debate de Excelsior TV, en donde compartimos con usted temas polémicos, el tema del día, el tema de que nos estamos viendo todos los días inmiscuidos los mexicanos con un interés y otro. Hoy vamos a ver otro más de estos temas polémicos, ya lo verá usted, y vamos a tener como siempre nuestros invitados que opinarán sobre esto, que eso es lo importante. Quienes están aquí son expertos en las materias que tratamos y con el beneficio para usted de que conocerá las opiniones de quienes saben de los temas que tratamos. Esto es Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior TV. Bienvenidos, buenas noches. El cardenal Carlos Aguiar Retes es, por instrucción del Papa Francisco, el nuevo arzobispo primado de México, y entre los principales retos que enfrentará será, según expertos, confeccionar un amplio proyecto pastoral y restituir la imagen de líder espiritual. El cardenal Carlos Aguiar Retes era arzobispo de Tlalnepantla, en el Estado de México, y es originario de Tepic, Nayarit. Tiene 67 años y es considerado como uno de los purpurados más cercanos al Papa Francisco. Sustituye al cardenal Norberto Rivera, quien presentó su renuncia en junio pasado, tal como lo establece el derecho canónico, al cumplir los 75 años de edad y tras permanecer 22 años en el cargo que le asignó el entonces Papa Juan Pablo II. El cardenal Aguiar Retes tomará posesión del cargo a partir del 5 de febrero de 2018 en una ceremonia que se celebrará en la Basílica de Guadalupe. Pero desde su nombramiento, el nuevo encargado de la Arquidiócesis de México fijó su postura respecto a los problemas de pederastía que se presenten en la arquidiócesis y aseveró que, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, no tendrá tolerancia para este tipo de casos. Especialistas en religión como Mónica Uribe y Bernardo Barranco coincidieron en que entre los retos que enfrentará el cardenal Carlos Aguiar Retes a su llegada a la Arquidiócesis de México están reconstruirla y abatir el burocratismo clerical. Ustedes lo vieron ya en nuestra introducción, es un tema por supuesto polémico, por supuesto interesante para todos ustedes, y más en estas épocas en donde todos recordamos nuestros orígenes religiosos, más allá de nuestras propias creencias. Siempre tenemos alguna cercanía con nuestra cultura judeocristiana, esencialmente católica en el caso de México, más allá de otras creencias que existen en este país. En los días anteriores, algo que podíamos haber esperado ya, porque así lo establece el canon de la Iglesia Católica, pero que finalmente ocurrió. El Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Norberto Rivera al arzobispado primado de la Ciudad de México, debido esencialmente a que había cumplido 75 años de edad, y esto, de acuerdo con el canon católico, pues implica la renuncia. No es una renuncia automática, se presenta y solamente el Papa la acepta o no la acepta. Finalmente la aceptó y tenemos, es un decir tenemos porque no ha tomado posesión, ocurrirá, entiendo yo, aquí tenemos a dos especialistas que nos dirán esto, en el próximo mes de enero, cuando se hagan todos los trámites para que don Carlos Aguiar Retes, que actualmente es arzobispo de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, asuma la arquidiócesis, de la diócesis de Tlalnepantla, asuma la arquidiócesis de la Ciudad de México y sea el nuevo. Él también es cardenal ya de antemano, pero representa un cambio, o es lo que creemos que representa un cambio en la Iglesia Católica, en el futuro de la Iglesia Católica en este país, que somos todavía este país esencialmente católico en unos porcentajes que superan el 80%. En otros tiempos podríamos hablar hasta del 90 o 95%, pero ha habido cambios en la estructura poblacional y de creencias en el país. En este programa tenemos hoy quizá los dos más expertos en asuntos religiosos, en asuntos de la Iglesia Católica en México, que nos acompañan para beneficio de usted, para que usted conozca las opiniones. Tenemos a dos maestros, lo digo así con todo respeto, maestros en este tema. Tenemos a don Bernardo Barranco, a mi derecha, que está conmigo, y Helios Mansferrer, que usted los ha leído en otros periódicos, en otros canales de televisión, seguramente opinando sobre esto porque son expertos en la materia. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué significa este cambio? Se habla mucho, por supuesto que como en la política, yo recuerdo, voy a sacar alguna antiguaya por ahí, el monseñor Sergio Méndez Arceo decía que su padre, cuando le había dicho que sí, cuando él le informó que se iba a dedicar a
a ser sacerdote y que iba a estar dentro de la iglesia, le dijo: hijo, la peor política es la de las sotanas negras. Esto, pues por supuesto, tiene que ver con eso. Pensamos que la designación del nuevo arzobispo primado de la Ciudad de México, pues tiene que ver con los deseos del Papa Francisco para cambiar la iglesia, o por lo menos la línea de la Iglesia Católica en México. Tenemos aquí a quienes pueden opinar por eso con ustedes. Don Bernardo, ¿qué significa el nombramiento del obispo? Vamos a especificar una cosa, y ustedes no me dejarán mentir. El mayor nombramiento que hay en la Iglesia Católica es el de un obispo, es el máximo cargo, ¿no? El Papa es obispo de Roma. El arzobispo y el cardenal pues son más bien determinaciones administrativas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sin duda es el máximo puesto que tiene en la Iglesia mexicana, es en la arquidiócesis, que es primada, es la primera, por lo tanto, y además es la capital del país, es un puesto relevante. Yo creo que el cambio obedece, es decir, habría como varias pistas para poder entender el cambio. Una de ellas es el cambio en la Iglesia mexicana, que el Papa, cuando estuvo en México en diciembre con el episcopado en catedral, hay un reproche muy fuerte a la falta de pastoralidad de los obispos y de la Iglesia mexicana, y los invita a no ser príncipes de la Iglesia, a ser más pastores, ¿no? Y luego la otra pista es la pista internacional. El Papa está siendo muy sacudido por grupos ultraconservadores, sobre todo a raíz del sínodo del 2015 en torno al tema de familia. El Papa es abierto a temas como los divorciados vueltos a casar, que comulguen, que formen parte de la Iglesia. Claro. Y hay un movimiento muy feroz contra Francisco. Y ese movimiento feroz, en una última carta de teólogos, obispos, cardenales, etcétera, lo califica hasta de hereje. Paramos para ver un poco la temperatura. Entonces, hay necesidad de cambio a nivel local, pero también el Papa necesita de personajes leales, que le den garantía. Y una de las principales virtudes de Carlos Aguiar Retes no es precisamente la de ser un pastor, es un príncipe también de la Iglesia, pero es muy amigo del Papa, es muy leal al Papa, lleva una amistad de muchos años. Por lo tanto, se conjugan esos dos factores que nos llevan a que tenemos un nuevo cardenal en la Ciudad de México. Don Elio, hay una situación que de repente son contradictorias. Viene la visita del Papa Francisco y se nota que entonces el cardenal en ese momento vigente del arzobispado de Morelia, don Alberto Suárez Inda, se vuelve como el representante del Papa, tiene muchas deferencias hacia él. Un cardenal, por supuesto, la arquidiócesis de Morelia, de las más antiguas, fundada por Tatabasco, pero con un arzobispo considerado conservador dentro del ala conservador de la Iglesia, y sin embargo el Papa Francisco, que llega aparentemente con nuevas ideas o a reformar la Iglesia, confía mucho en Alberto Suárez Inda, que ya también está retirado. Pero ¿cómo interpretar ese asunto? Primero, el confiar en un arzobispo como fue el de Morelia, don Alberto Suárez Inda, y ahora con Carlos Aguiar Retes, que digamos que están en otro carril, aunque sean príncipes de la Iglesia los dos. Habría que pensarlo de otra manera. Usted es el experto. No, bueno, no, somos varios aquí. Qué bueno que estoy aquí con Barranco, que también trabaja todas estas cosas. Lo que sucede es que hubo durante mucho tiempo el intento por parte del entonces nuncio, ya fallecido, Girolamo Prigione, sí, de construir un tipo de iglesia muy vinculado a determinados sectores de la curia romana. Y no trabajó, y de alguna manera descartaba lo que algunos llamaban, aquí Bernardo, era la línea mexicana. Y en eso estamos de acuerdo. Había una forma mexicana de desarrollar y de plantear el catolicismo. De alguna forma,
Norberto Rivera, Prigione, Emilio Belaunzarán, el de Yucatán, sí, etcétera, como que querían construir una iglesia muy vinculada al neoliberalismo, muy de acuerdo a esos tiempos. Y en cambio acusaban a Corripio Ahumada, que era un poco el hombre, el cardenal de ese momento, de estar vinculado a elementos retardatarios, etcétera. A mí me parece que el hecho de que fortalezca a Suárez Inda es de alguna manera un espaldarazo a esa propuesta de una iglesia católica a la mexicana con su propio proceso interno, de acompañar un proceso interno de puesta al día de la iglesia católica, pero desde la cultura mexicana y no desde el neoliberalismo, que es lo que caracterizó a Onésimo Cepeda, Berlie Belaunzarán, el mismo Prigione y Norberto Rivera, que incluso se vincula con sectores de la iglesia como la Legión de Cristo, que están muy en esta perspectiva de la teología de la prosperidad. Entonces, de alguna forma, la idea de Bergoglio es justamente rescatar esta tradición de la iglesia mexicana, muy apegada a la cuestión social. No podemos olvidar que en el Bajío, en la comarca lagunera, etcétera, la Iglesia Católica funda cooperativas de crédito, sí, por supuesto, una organización cooperativa muy importante y que de alguna manera durante el periodo de Fox y Calderón, por cierto, fueron el momento que más se golpeó a esa propuesta de trabajo social de la Iglesia Católica, con legislaciones muy agresivas, etcétera. Entonces, creo que la jugada de Francisco de potenciar este sector de una iglesia vinculada a lo social es muy clara, porque está claro, o sea, Francisco quiere renovar la iglesia, pero sabe que tiene que renovarla a partir de lo que hay en cada país, claro, de lo que son las iglesias particulares, ¿no? Entonces, ahí va, y creo que justamente por eso pone a Suárez Inda, que es un hombre es lo que queda quizá de esa vieja iglesia tradicional, podría decirle así, y luego lo pone a Guiarretes como arzobispo primado, que todavía, bueno, tiene 67 años, 68 años, tiene 7 u 8 años o más, si puede estar, tiene 8, como para poner la Iglesia Católica en la Ciudad de México un poco al día, porque realmente la gestión de Norberto Rivera fue un desastre, ¿no? Eso está todo el mundo de acuerdo, tirios y troyanos, ¿no? Entonces, creo que el intento es ponerla al día. Hay cuestiones que realmente resultan muy interesantes. Esta arquidiócesis es la que tiene, después de la diócesis de San Cristóbal Las Casas Chiapas, sí, la que tiene más diáconos permanentes casados, que en parte vienen a paliar la crisis de vocaciones que tiene la Iglesia Católica en la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de alguna manera hay una presión social de incorporar a los laicos, de incorporar a otros sectores, y el desafío es, de alguna manera, ponerse al día. En la última entrevista en la primera entrevista que da como arzobispo como futuro, electo, justamente plantea la necesidad de trabajar con el mundo de la cultura, el problema de la dignidad de la persona, etcétera, que puede tener muchas lecturas, pero me parece que tiene delante una situación muy, muy complicada, porque esta ciudad es probablemente la ciudad donde hay menos católicos en el país. Maestro Barranco, citaba algo el maestro Masferrer. La iglesia mexicana, la iglesia católica mexicana, yo voy un poquito más atrás de lo que él ha citado. Por supuesto hubo en los años 70
desde los 60, pero sobre los 70, 80, digamos que cierto enfrentamiento, cierto choque con algunos obispos de la misma Iglesia Católica. Estoy pensando en Ser Jiménez Arceo, estoy pensando en Arturo Lona, estoy pensando, ya lo citó el maestro Mansferrer, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas de don Samuel Ruiz, ahora en la diócesis de La Laguna con el obispo Vera. Yo no veo a Carlos Aguiar, usted me dice, en esta línea. Sin embargo, también esta línea que en algún momento se le consideró parte de la teología de la liberación, por lo menos en México, aunque no tan avanzada como en Sudamérica, como en Centroamérica, parece ser que resurge o podría resurgir, por lo menos en sus ideales, ante esta decisión del Papa Francisco. Lo veo difícil, la verdad, lo veo complejo. Dado que en este momento Aguiar, por supuesto, no pertenece a esta perspectiva, pero tampoco Francisco. Claro. Tampoco Francisco, es decir, hay una mayor apertura, hay un mayor sentimiento pastoral hacia los pobres, hacia las injusticias, la dimensión social, pero está lejos tanto Francisco como Aguiar de una perspectiva de una teología de la liberación. Él pertenece a otra cultura teológica, como es la teología popular. Algunos llaman que es prima hermana de la teología de la liberación, pero en realidad hay diferencias notables. Yo creo que lo importante aquí es qué se queda y qué viene. ¿Qué se queda? Yo retomo lo que dice el profesor Masferrer. La Arquidiócesis de México es un desastre. Esto es una caída de fieles, que es el doble del promedio de la caída de fieles nacional. Entonces, estamos hablando a niveles de Chiapas o a niveles de frontera norte. Un desencuentro cultural. La Ciudad de México es la ciudad con mayor escolaridad en la República y con mayores niveles económicos per cápita también. Por lo tanto, es una zona más secular. Y el cardenal fracasa al intentar imponer un conjunto de normas morales tradicionalistas en materia de sexualidad, en materia de los matrimonios gay, en materia del papel de la mujer. A la mujer dice, la verdadera liberación de la mujer es que regrese a su casa para poder fortalecer la familia. Ya se imaginarán las agrupaciones feministas cómo han calificado a Norberto Rivera. Norberto Rivera, entonces, tiene muchos conflictos, está en ojos de huracanes mediáticos, en donde se enfrenta frente a una ciudad secular, una ciudad con un espíritu más laico que el conjunto de la República. ¿Qué es lo que viene? Viene Carlos Aguiar con una diferente sensibilidad. Carlos Aguiar no es ni más ni menos progresista que Norberto Rivera. Tiene episodios en donde él ha combatido el aborto de manera muy activa, en 19 estados lo llegó a convertir, transformó el artículo 24 constitucional, que el doctor hizo un libro sobre ese tema, sobre libertad religiosa. Pero acá el tema de fondo es, la diferencia está en el cómo con Aguiar. Aguiar es un hombre culto, es un hombre que tiene un verdadero doctorado en Sagradas Escrituras, es un hombre del mundo, habla varios idiomas, tiene un estilo diferente al estilo bronco, brusco y a veces malhumorado que tenía Norberto Rivera. Es un hombre delicado, sutil, sofisticado, que va a poder dialogar más con esta cultura capitalina. Entonces yo le veo hoy que puede ser interesante. El cambio en la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, la llegada de Monseñor Carlos Aguiar y el retiro por razones de edad también, hay que decirlo así abiertamente, de Monseñor Norberto Rivera. Nos acompañan en el estudio dos expertos, es un lujo tenerlos hoy en este estudio, quizá dos de los mayores expertos de asuntos religiosos en México, que es el maestro Barranco y el maestro Mansferrer, para hablar de este tema. Nos quedábamos, el maestro Barranco hablaba del nuevo diálogo que se busca con los fieles de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, quizá una de las arquidiócesis más grandes no solamente del país, sí, pero también del mundo por la zona que ocupa, la zona geográfica. Este diálogo hay que traducirlo y hay que ponerlo. Los
católicos mexicanos, o por lo menos en su origen católicos, de formación católica, que se enfrentan a temas tan cotidianos en esta ciudad, como el divorcio, como el aborto, como las bodas entre parejas del mismo sexo, no las bodas, sino la unión libre entre jóvenes que deciden llevar una vida en común, pero que finalmente en algún momento de su vida tienen que recurrir o quieren recurrir, porque así lo desean, a algún sacramento de la iglesia. ¿Qué va a pasar con esto? Por supuesto, en el periodo que acabamos de concluir con Monseñor Rivera, pues esto era prácticamente imposible. Siempre hubo una postura muy, muy dura. ¿Habrá cambios con ello, con el cardenal Aguiar al frente de la Arquidiócesis de la Ciudad de México? Bueno, no le queda de otra. O sea, creo que ese es, porque mire, en el censo del 90, el 20% de los hogares mexicanos tenía como jefe a una mujer. En el 2010, el 25% de los hogares censales mexicanos tiene como jefe a una mujer. Pero la Ciudad de México tiene el 30% de los hogares censales como jefe a una mujer. De tal manera que ahí está la beta. Si el señor cardenal quiere hacer un trabajo más o menos inteligente, tiene que ver cómo trabaja con esos hogares, un tercio prácticamente de la sociedad mexicana, que tienen como jefe a una mujer. Sí, esto es lo primero. Y lo segundo es que el número de matrimonios católicos ha disminuido abruptamente. Incluso ya de la gente que se casa, menos del 50% se casa por las 3 leyes, como se decía en aquellos tiempos. Entonces, las 3 leyes, vamos a decirlo para los que no saben, es la ley de la naturaleza, la ley de Dios y la ley del Estado, pues, o la ley civil, para decirlo de alguna manera. Es, sí. Entonces, tiene que responder a esa realidad. Eso es lo que está en Amoris Laetitia y que le critican los sectores conservadores. Pero, ¿qué es lo que retoma Francisco? Retoma los planteos de un grupo de jesuitas, antropólogos sudamericanos. Algunos de ellos fueron mis maestros en Perú cuando estudiaba antropología de las religiones. Lo que plantean es que el sacramento del matrimonio se da entre los esposos. Claro. Y que entonces no lo da el sacerdote en un acto unilateral, tal día, el sábado a las 9 de la noche, que está ahí, sino que se da entre los esposos conviviendo juntos, de tal forma que este grupo... Incluso en el acto, perdón que lo interrumpa, sí, maestro, decían, donde el sacerdote solamente es testigo de la decisión de los cónyuges, ¿no? Exactamente. Entonces, este grupo de antropólogos jesuitas dicen, cuando se une una pareja con fines estables, el sacramento se lo están dando en ese acto. No es una cosa que el sacerdote, o sea, tiene una concepción no legalista del matrimonio y prácticamente del sacramento del matrimonio. Podrían estar casados en la iglesia con flores, alfombra, coro y todo eso, y la misma iglesia dice, está el libro de Bartolomé Meliá, ¿no? Matrimonios que nunca existieron. La iglesia diría, ahí no hubo la intención de contraer un matrimonio católico, aunque estén bañados en agua bendita. Entonces, eso no es un matrimonio. Entonces, el concepto que manejan es muy moderno, pero es una respuesta muy inteligente, porque además hay otro detalle. El 5% de las mujeres, hay 105% de mujeres casadas por cada 100 hombres casados. O sea que también... Ahí hay un problema. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es tratar, evidentemente, necesita la Iglesia Católica tener una respuesta adecuada al asunto. Acabo de ver una encuesta muy interesante
sobre la iglesia cristiana, sobre los evangélicos de Argentina, ¿no? Pero con más de 1000 entrevistas, 2 encuestas con más de 1000 entrevistas cada una, en que el 13%, 5% de mujeres y 8% de los hombres han tenido una experiencia homosexual. ¿Cuántos feligreses están convencidos que el sacerdote o la religiosa que tienen enfrente podrían participar del movimiento LGTBI, etcétera? ¿No es cierto? Esa es la realidad. Entonces, creo que el desafío de Aguiar Retes es justamente dar una respuesta a esas realidades y no ir sobre el manual. De alguna forma hay una entrevista que estábamos platicando antes con Bernardo, hay una entrevista muy interesante en que él dice, bueno, hay que ver qué es lo que vamos a hacer. E incluso habla de la colegialidad, tratar de involucrar a todos, etcétera. Creo que este es el problema que tiene, porque además Aguiar ha estado siempre en estados donde el PRI era gobierno. Y además, perdón por la interrupción, yo acabo de leer de que es una gente muy cercana a lo que es el grupo Atlacomulco, que actualmente está en el poder en este país. En el transcurso de la plática surgió un concepto que ustedes lo manejan muy bien, no yo, teología popular. Yeah. Teología popular, que perdón, maestro Bernardo, que significa esto que dice el maestro Masferrer, cómo vivir los católicos su propia religión. Cuando tienes que divorciarte, cuando tienes... El tema de fondo, cuando se habla de teología popular, es una teología antagónica a la concepción teológica y eclesiológica de Norberto Rivera. Norberto Rivera, paradójicamente, porque él viene de un origen muy, muy humilde, Durango, indígena, tepehuano, sí, se desclasa y se clericaliza. Y la concepción es desde arriba, desde el poder, desde las élites. Los cambios vienen desde las élites. Los ricos, los potentados, la clase política, es de arriba hacia abajo y desde el poder hacia el conjunto de la sociedad. La teología popular es totalmente diferente, y además no es popular en el sentido de solo los pobres, es la cultura popular. Es digamos, el sustrato de la identidad de un país. Surge en Argentina, sí. Helio la conoce muy bien. El tema acá que se plantea es que Aguiar Retes, lo que ya anunció en esa entrevista y en la rueda de prensa, es que va a hacer en la Ciudad de México una renovación eclesial. Es una expresión fuerte, porque da justamente en la gran vulnerabilidad que tuvo Norberto Rivera. Digamos, la concepción pastoral de Norberto Rivera era una pastoral de sacramentos, es decir, él dictaba línea desde las homilías los domingos, decía quién estaba bien, quién estaba mal, cuestionaba a los gobernantes, daba cates por todos lados, ¿no? Y la renovación eclesial es algo así, yo lo entendería, no sé, Helio, una especie de un ayornamiento en la Ciudad de México, es decir, una renovación, una puesta al día frente a una cultura que ha rebasado a la iglesia, es que hay que decirlo, esas mujeres se sienten agredidas cuando Norberto Rivera dice, ustedes no deben de trabajar, hay que ir al hogar, cuando no tienen otra alternativa, o las minorías homosexuales, o la gente que tiene una fe diferente, que no es de doctrinas, no es de encíclicas, sino es de vivencia. Entonces creo que Aguiar, si es sensible e inteligente, va a plantear una especie de ayornamiento en la Ciudad de México que vendría siendo muy interesante. Ya lo medio anunció, porque dice, yo no voy solamente a hablar con la feligresía, sino voy a hablar con otros sectores y voy a hablar también con sectores no creyentes. Es decir, está hablando de una apertura de nuevos canales de comunicación, que era tu preocupación, sí, entrar al corte. Dice, con los diferentes actores sociales, ciudadanos, empresariales, sindicales, laborales, gubernamentales, políticos de otras religiones e iglesias y todos los que estén dispuestos a colaborar, bla, bla, bla. Y luego
compartir la fe y la visión de la realidad, interpretar los signos de los tiempos y en discernimiento tomar las decisiones en comunión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el planteo de la teología popular, popular es que es el pueblo quien construye lo sagrado, no un grupo de teólogos ahí en el pensadero que Dios les habla y después vienen y se lo cuentan a la gente lo que Dios les dijo. O sea, lo que plantea Francisco es que es el pueblo quien construye lo sagrado y los obispos tienen que entender al pueblo en la construcción de lo sagrado. Hasta ahora este es el problema que tiene la Iglesia Católica en la ciudad. Como ustedes ven, yo soy un lego en la materia. Hay un término que se ha citado ya aquí, ayornamiento. Sé que viene del Concilio Vaticano II en los años 60. Ayornamiento significa abrir las ventanas de la Iglesia. Eso lo quiso hacer Juan XXIII. Ayornar es giorno, viene de día. Desde el día, ponerlo al día. Estando opinando sobre el cambio ocurrido en la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México. El cambio oficial ocurrirá en las próximas semanas. Ya de hecho está tomado, pero todavía digamos que está en el poder, Monseñor Norberto Rivera como arzobispo primado, y ya tenemos un sustituto que se llama el cardenal Carlos Aguiar. Hablamos de ayornamiento en el último corte de la Iglesia. De esta Iglesia mexicana, de esta Iglesia de la Arquidiócesis de México, de la manera popular de vivir la teología, por decirlo de alguna manera, de cómo se vive la religión, no de acomodar la religión a nuestras propias creencias o a nuestras propias convicciones o a nuestras propias convenencieramente, ¿no? Sino las manifestaciones que tiene la teología popular, que de repente o casi siempre chocan con la teología, digamos, doctrinaria, digamos, oficial de la Iglesia. ¿Cuál es, le pregunto a cualquiera de los dos que quiera empezar, lo que podemos esperar en la próxima gestión del nuevo arzobispo primado de la Ciudad de México? Bueno, mi hipótesis es que va a ser muy distinto a lo que hizo en Tlalnepantla y en Texcoco, e incluso a lo que hizo cuando fue presidente de la Conferencia del Episcopado. Sí. No podemos olvidar cuando respaldaron las acciones contra la APO en Oaxaca, de la Confederación, sí. Todo este incidente, Flavio Sosa, etcétera, ¿no? Creo que también Aguiar aprendió, y esta es una oportunidad para hacer algo diferente. De alguna forma, a mí me pareció muy interesante las declaraciones que ha venido haciendo. La última, la de hoy, está mejor que la anterior, en que atribuye los matrimonios adolescentes a la pornografía infantil y unas jaladas así. Creo que ha estado estudiando realmente qué va a hacer y lo veo muy cauteloso y más dispuesto a escuchar y aprender, y en esa perspectiva más en la línea de Francisco que la declaración anterior, que sí produjo mucha zozobra en la gente que espera un cambio en la Iglesia Católica, y además tiene que dar respuesta precisamente a sus feligreses. O sea, sus feligreses son ese 30% de mujeres que son jefes de hogar, que tienen que afrontar día a día la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se puede ser optimista dentro de todas las limitaciones que puede haber, y evidentemente va a haber un cambio. Porque no le queda otro.